Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Bueno es adorar, danzar a papá con todo nuestro ser. Todos sabemos que cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando danzamos, la presencia de Dios llega a esta iglesia, la presencia de Dios se mueve en este lugar. Yo por eso le digo a los jóvenes, no pierdan la oportunidad de danzarle a papá. Aunque haya micales en las ventanas criticando, eso no importa. Gócense en la presencia de Dios. Gócese en la presencia del Rey de Reyes. Así es de que hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Abra sus Biblias, Primera de Samuel capítulo 4. Cuando la gloria de Dios desciende, sabemos que hay vida y vida en abundancia, pero cuando la gloria de Dios no está, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Analícese usted, cuando la gloria de Dios no está, ¿qué es lo que hay? Sabemos que en lo espiritual no hay intermedios, en lo espiritual no hay huecos, en lo espiritual usted tiene un vacío en el cual se tiene que llenar con la presencia de Dios o con la presencia de Satanás. No hay intermedios. Es por eso que David, cuando fue confrontado por el profeta Natán llega y lo confronta por el pecado que él hizo y él suelta la palabra: Señor, que tu presencia no se aparte de mí. Porque sabía que si la presencia de Dios no estaba, Satanás iba a ocupar ese lugar. Le pregunto, ¿qué es lo que habita en cada uno de ustedes? ¿Qué es lo que usted lleva a casa? Presencia de Dios, porque recuerde que no hay intermedios. O la presencia de Dios o la presencia de Satanás. Quiero narrarle esta historia acerca de estos hijos de Elí, en los cuales no obedecieron a la palabra de su padre, los cuales no obedecieron a la palabra de Dios. Estos hombres eran hombres perversos, los cuales no desechaban las ofrendas, ellos no le daban importancia, a las cosas que para Dios eran importantes. Y Jehová había prometido al sacerdote Elí que su generación iba a estar también en un sacerdocio. Pero Dios, a causa de que Elí no les estorbó, Dios se arrepiente de todo esto y dice: jamás pondré yo sacerdote de tu casa, Elí, sino que en este día hoy morirá. Y veo cómo en el capítulo 4 habla acerca de que los filisteos capturan el arca de Dios. Veo cómo empieza a suceder y empieza el pecado a dar luz a todo el pueblo de Israel. Acompáñeme conmigo. Y dice en el versículo 1: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Acampó junto a Eben-Ezer y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, cosa que no había sucedido antes. Y dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines,
estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido el Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses que no eran dioses? Era el único Dios verdadero, el único que tiene poder, autoridad. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, no filisteos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Ser pues hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos en Israel y fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Fines. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra fluya, mi Señor amado Rey, que tu Santo Espíritu tome el control sobre de mi vida, Padre mío. Que tú, Jesús amado Rey, hables a través de mí. No permitas que yo hable en mi carne, papá, sino tú, Espíritu Santo, habla a tu pueblo, habla a nuestras vidas, Padre mío. Hoy declaramos oídos abiertos, Padre mío, corazones abiertos para recibir tu bendita y santa palabra, Jesús. Bendito eres tú, Espíritu Santo, y toma tú el control. En el nombre de Jesús, amén, amén. Miren, muchas de las veces nos confiamos tanto en nuestros ministerios que nos otorgan aquí en la iglesia y pensamos que con eso basta para llegar los domingos, levantar nuestras manos, danzar, orar. Pensamos que todo eso compensa lo que hicimos en toda la semana. Pero déjeme decirle que aquí en esta historia, en el libro de Samuel, relata que el pueblo de Israel confiaba en el arca, mas ya no mantenía la presencia de Dios a causa del pecado de los hijos de Elí. Y muchas de las veces así sucede. Usted puede ver al mejor orador, al mejor predicador, al mejor que danza, pero eso no te garantiza que la presencia de Dios está contigo. Usted puede ver a personas como levanta sus manos, salen lágrimas de sus ojos, pero eso no es un endoso donde Dios te diga: yo estoy contigo. Usted y Dios saben qué es lo que hay oculto dentro de sus vidas. Estos hombres confiaron en el arca, no sé, se confiaron de que como si fuera un talismán, como los idólatras, que voy a llevar tal santo a mi negocio y que ahí va a haber bendición. Cuando cosas incorrectas hago en mi negocio, cuando cosas incorrectas hago en el pueblo, cuando cosas incorrectas hago en mi casa. Estos hombres se confiaron: vamos y traigamos el arca para que Él nos dé la victoria. Y resulta que no fue así. Resulta que hubo más mortandad para el pueblo de Israel. ¿Y sabes por qué? Porque ahorita yo te decía acerca de la gloria de Dios. Muchas de las veces nosotros como sacerdotes de nuestra casa no confrontamos el pecado tanto ni en nosotros, tanto ni en nuestros hijos. Dejamos que hagan lo que ellos quieran. Y nos convertimos aparentemente engañados por el diablo, y eso lo estuvimos viendo en las semanas en la célula, en pacificadores. Pero no se deje engañar. ¿Sabes qué? Ya no quiero discutir con mi hijo, ya no quiero ya
me convierto en un pacificador, que haya paz en mi casa, ya no quiero discutir. Y eso no es. Jesús habla en la palabra de Dios en el libro del Evangelio, dice, porque no he traído ¿qué? Sino que espada. No he traído paz, sino espada. Y aquel que ame más a su padre, a su madre y a sus hijos no es digno de ser mío. He aquí yo vengo a poner enemistad entre el hijo contra el padre, entre la hija contra su madre, entre la nuera y contra su suegra. Pero cuando usted entiende y dice, yo tengo que honrar a Jehová en mi casa y donde quiera que yo me pare, porque quiero que la presencia de Dios no se aparte de mí, y a donde quiera que yo vaya, Él me dé la victoria. La confrontación nos toca a nosotros como sacerdotes. Cuando Acán llevó el anatema al pueblo de Israel, yo no observo en la Biblia que Dios le dijo, Josué, mira, cuando tú estuviste dormido, fulminé a Acán. No. Él le dice, levántate y tráeme al pueblo y que te diga quién fue el que trajo ese anatema y confróntalo. Y fue confrontado. ¿Por qué? Porque yo quiero obrar en el pueblo de Israel, pero mientras esté el pecado, yo no puedo obrar en el pueblo de Israel. Y así sucedió. Tuvo que haber una fuerte confrontación. Y muchas de las veces nos duele, nos ganan los sentimientos el no querer confrontar a nuestros hijos. Hasta que el pecado sale a la luz. Y no quiero confrontar el pecado en mis hijos porque yo hago lo mismo y no tengo la autoridad para hacerlo. Y prefiero que se vaya la gloria de Dios y entre Satanás y tome control en mi casa, pero yo no confronto a mis hijos. Y eso no es. Y muchas de las veces nos confiamos tanto en nuestro ministerio, pero nos confundimos. Pero yo predico el evangelio. Yo cuando hablo mi boca, muchas personas se convierten y pues a veces me aviento mi maldicencia entre semana y mis caguamas y todo, y pues yo no entiendo, pastor, entonces Dios está conmigo. No se confunda. Mire que Dios es tan soberano que Dios usa al que Él quiere. ¿O qué acaso no usó a la burra de Balaam? No la usó para que detuviera a Balaam. Juanita, y esa pues siguió siendo burra y murió siendo burra. Dios usa al quien Él quiere, pero no se confunda. Cada uno de nosotros sabemos lo que traemos cargando. Y luego habla nuevamente en el evangelio y dice, Señor, nosotros en tu nombre profetizábamos, echábamos fuera a los demonios. Y Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Te usa o no te usa Dios? Aún aunque estés en pecado, sí te va a usar. Pero pregúntate si la presencia de Dios y la gloria de Dios está sobre de ti, que es lo más importante para ti y para mí y para mi familia. Estos hombres del pueblo de Israel pensaron, llevando el arca nos va a dar la victoria, aunque estemos haciendo lo malo. Cuando no fue así. Esta misma gloria que ahorita se siente en este lugar, esta atmósfera está llena de la presencia de Dios. Esta misma gloria, llévatela a tu casa, pero ¿cómo puedo mantenerla conmigo? No desconectándote ni tarde, ni mañana, ni noche de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No te desconectes de Él. No permitas que la perversidad de ese mundo ataque tu vida. Llénate de la presencia de Dios. En todo momento, en todo lugar, en donde estés. Que tus hijos te rodeen cuando usted declara la palabra, cuando usted ora.
Cuando usted ayuna, que ellos estén con usted. Y muchas de las veces, miren, todo esto es porque no entendemos, verdaderamente no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús hizo en el madero. ¿Por qué Jesús bañó ese madero en sangre? Por amor a mí y por amor a ustedes. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos dentro de nosotros. Y nosotros decimos en nuestro propio razonamiento, Dios no me va a perdonar todo lo que hemos hecho. Dios no me va a perdonar por lo que yo he hecho. Y déjame decirte que cuando usted viene al altar y se arrepiente, Jesús lo perdona. Jesús lo perdona, Jesús lo libra. Es por eso que Él derramó su sangre en un madero por ti, por mí. Es por eso que Él dejó que esos 7 derramamientos fluyeran en esta tierra por amor de cada uno de nosotros. No permitas que el diablo te engañe. No permitas que el diablo tome ventaja en tu hogar, en tu casa. Estórbele a sus hijos en su plena juventud. Nosotros es cuando más tenemos que estar con ellos, estorbándoles. Muchas de las veces Dios ha confrontado tanto mi vida por ese lado. Muchas de las veces pasas más tiempo en tu trabajo. El martes fui confrontado, José, y me dolió tanto oír esas palabras del pastor que dijo, ¿sabes qué? Ya no sé cómo hablarle a la iglesia. Les hablo bien, pura comodidad. El pastor habla bien suavecito. Les hablo fuerte, no, ya me voy. Al cabo, allá en la otra iglesia no me piden tantos requisitos y la presencia de Dios está conmigo. No, no es así. No es así. Yo entendí que mi hijo tiene que estar y aprender el mismo lenguaje en el cual yo hablo. Y para eso necesito dedicar más tiempo, invertir más tiempo para él, estorbarle a él y no ser como Elí. Samuel va y le dice, tan fácil, Mayra, que dijo, pues que haga Dios lo que bien le parezca, santo Dios. Es triste ver toda esta situación. Como un dulce le quitaron los filisteos el arca de Dios y se la llevaron. Hubo una gran mortandad por el pecado. Así es de que en estos pasajes de Mateo aprendo, o sea, Jesús, ¿cómo puedo entonces yo entender que tu presencia está conmigo? ¿Cómo puedo yo entender, Señor, que tú estás conmigo? No quiero ser confundido. Váyase al libro de Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21. Y dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Un milagro no es algo en lo cual yo pueda decir, la gloria de Dios está conmigo, no, sino cuando yo haga la voluntad de aquel que me formó, de aquel que me fabricó, entonces yo sí puedo decir, la gloria de Dios está sobre de mí y sobre de mis hijos, porque ellos hacen lo que su padre hace y lo que hago yo es la voluntad que tú dices, papá, que haga. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús estaba en su momento de agonía en el huerto del Getsemaní, Jesús derramó su sangre por tanta presión, por tanta agonía.
Y esa sangre, estudiaba yo esa sangre, Padre mío, ¿cómo la puedo aplicar yo en mi vida? Dicen aún los médicos que de tanta presión que hay en una agonía, los vasos sanguíneos se revientan. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Y eso fue lo que sucedió con él. ¿Cómo puedo hacer yo tu voluntad, papá? Cuando Jesús se levanta y le dice: Padre, si es posible que apartes de mí esta copa, que se aparte. Pero ¿qué dijo más? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba muriendo en su propia alma, porque en el alma es donde está la voluntad. Jesús estaba muriendo por ti y por mí, para el día de hoy nosotros poder hacer la voluntad del Rey, nosotros poder hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que yo aprendo de hoy, de la palabra de mi Padre. Jesús es tan maravilloso, en lo cual Él dice su palabra que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mire que yo tuve un sueño ayer. El martes el pastor me dijo: vas a predicar el domingo. Me puse a ayunar, me puse a orar. Necesito palabra, Señor, porque yo no puedo pararme en un púlpito y hablar lo que yo quiera. Yo quiero que tu presencia descienda y que las personas, Padre mío, sean confrontadas, que las personas salgan bendecidas de ese lugar, Señor. No había palabra, y estudiaba la Biblia y mi entendimiento se cerraba y le decía: Señor, yo estoy a punto de marcarle al pastor y decirle que no voy a predicar. Y el sábado en la madrugada tuve un sueño en el cual toda la congregación con los pastores adelante y los líderes acudíamos a la Santa Cena. Pero ¿qué cree, don Juanito? Que cuando toda la congregación se arrimaba, solamente había galleta para la iglesia, y hacía falta la sangre de Jesús, hacía falta el vino. Y me pongo a estudiar y digo: Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no tiene una comunión conmigo, y hace falta que la iglesia se comunique conmigo. ¿Y por qué eso no se comunica contigo, Padre? Por el pecado. El pecado no deja que fluya yo, y ellos cierran su entendimiento, no permite el pecado que yo hable en sus vidas. Es por eso que muchos se frustran y dicen: ¿por qué a él sí le habla Dios? ¿Por qué él sí sueña? ¿Por qué él sí hace esto y aquello? Porque no has dejado que la presencia de Dios fluya en tu lecho, por el pecado. Y un día antes, mi hijo se levanta y me dice: ¿sabes qué, papá? A ver, dime qué quiere decir este sueño que soñé. Soñé que estábamos como en un concierto y volteé hacia arriba. Yo y todos los jóvenes volteamos y mirábamos entre las nubes dos grandes alas, grandísimas. Y de repente miré cómo Jesús venía. Y no venía solo, venía con muchísimos más montados a caballo. Pero a un lado de Jesús estaba una escalera. Y nosotros, todos los jóvenes, queríamos adorar, pero no podíamos adorar. Y por esa escalera nosotros queríamos subir y experimentar y ver lo que había allá arriba, pero no podíamos subir. Y Jesús me confirma a través del sueño de él y a través de mi sueño: comunión. Pero como hay pecado, Hugo, la iglesia no se puede comunicar conmigo. La iglesia confía más en su ministerio que en mí. La iglesia confía más en su servicio que hace que en mí. Quítales el servicio y vas a ver lo que hacen. Se van. Empiézales a exigir qué es lo que tienen que hacer. Se van. Porque confían más en su ministerio que en mí. Señor, ten misericordia de nosotros y enséñanos
cómo y de qué manera mantener esa gloria y esa presencia contigo, papá. Enséñanos cómo y de qué manera poder arrimarnos al altar y decirte perdónanos y que tu gloria descienda sobre de esta iglesia, que tu gloria se manifieste sobre de esta iglesia, que tu gloria esté con Nueva Vida Peniel, el sueño de Dios, siempre en todo momento y en todo lugar. Y como esta iglesia por todo Abasolo se ve, esa misma presencia fluye en todo el pueblo de Abasolo y esas personas puedan venir. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Y él habla y dice: arrepiéntanse, confronten su pecado, confronten a sus hijos, díganles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien tú sirves, también yo seré su Dios de ellos. El Dios de Abraham, el cual hace pacto con ellos. El Dios de Isaac, el cual cumple las promesas. El Dios de Jacob, el cual es un formador. Ese Dios yo quiero en esa misma juventud. Ese Dios es el Dios al quien nosotros tenemos que rendirnos. Tenemos que pararnos en la brecha como sacerdotes. Tenemos que pararnos en la brecha y confrontar tu pecado, nuestro pecado, y traerlo al altar. Traerlo al altar. Recuerda este pasaje bíblico donde Simón y María llega a la casa de Simón donde estaba Jesús. Llega con un perfume. Dice que no se cansa de besarlo, de bañarlo en perfume, de abrazarlo, de postrarse a sus pies. Y Simón empieza a juzgar. Y esta mujer amó más que Simón. O sea que hay esperanza para todo aquel que vive en pecado. Aún no es el tiempo. Mira, cuando Dios habla, Dios ya no le estaba advirtiendo. Dios le dijo: ya basta, ya basta. Una y otra vez se paran aquí predicadores, profetas, pastores, maestros. Dios ama tanto a esta iglesia que viene y nos advierte una y otra vez. Confronta tu pecado para que la gloria de Dios esté sobre de ti. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos? Emociones solamente, Adolfo. Solamente en su momento llega la semana y viene el bajón. Y nuevamente empezamos a hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque no podemos mantener la gloria de Dios con nosotros. Porque no podemos mantener esa inmensa gloria de Dios. Pero hoy en esta mañana Jesús te dice: yo derramé la sangre por ti. No permitas que Satanás te ate. Tú recibiste a Jesús dentro de tu corazón. Tú lo recibiste como Señor, como Salvador. ¿Sabes? El demonio no te puede quitar ya tu vida, porque sea como sea estás. Pero sí sabes qué es lo que puede hacer Satanás: atarte. En el libro de Daniel habla de cuando estos hombres fueron echados al horno de fuego. Los ataron, los aventaron dentro del horno. Pero en ese momento dice el rey que no eran 3 hombres los que estaban dentro del horno. Hay un cuarto hombre desatándolos y haciéndolos libres. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no voy a permitir que te aten, porque tú haces la voluntad. Ustedes
hacen la voluntad de mi Padre. Y estos hombres, ni un pelo ni sus vestiduras fueron tocadas por el fuego. Nada. Cuando Lázaro estaba dentro de la tumba y sale a la luz, Jesús les dice: desátenle. Desátenle ustedes. Ustedes desátenle. Yo como sacerdote de mi casa tengo que desatar el pecado de mis hijos y mi pecado y llevarlo a la cruz. Como sacerdote es mi trabajo. Y si usted no tiene un sacerdote joven en su casa, déjeme decirle que esta semana que pasó aprendí algo tan maravilloso, donde yo me confundí en ese pasaje bíblico, pastor, donde se decía: y tu deseo, en Génesis, y tu deseo no será para ti. Ahora Él te enseñoreará. Dice este predicador, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Cuando Jesús vino y pagó el precio, la mujer fue sacada de la costilla. Está igual en autoridad. A ti eres puesto como rey, sí, pero en autoridad en lo espiritual somos iguales. Y si usted no tiene un sacerdote en su casa, tiene una madre en la cual ora por sus hijos, clame por sus hijos, que Dios está con nosotros. Dios no se ha retirado. Dios solamente viene a advertirnos: confronta tu pecado, estórbales a tus hijos, no permitas que la gloria de Dios se vaya de ellos. Estórbales, trae espada sobre de ellos. No importa que seas el peor padre para ellos, el día de mañana van a decir: bendigo la vida de ese hombre que siempre estuvo estorbándome y que ha hecho de mí un gran adorador en espíritu y en verdad. Eso es lo que cada sacerdote tiene que hacer en su casa. No permitamos que nuestra casa se lleve el anatema. El viernes, el pastor César Castellanos mandaba la declaración. No sé si se acuerden, acerca de un árbol que fluía tantos litros de aceite. Y dice que ese aceite empezó a menguar, cada mes empezaba a menguar. Y dice que el hombre fue y cavó hasta donde estaban las raíces y miró unas raíces enfermas. Las empezó a cortar para que fuera el mismo fluir de ese aceite. Y luego dice: ya basta, líderes, ya basta de que entierren la cabeza en la arena. Confronten el pecado de la iglesia para que el avivamiento, fluya en este lugar. Para que el avivamiento venga a tu casa primeramente. Pero muchas de las veces es mejor inclinar nuestra cabeza en la arena y decir: no lo puedo confrontar porque se me va. No lo puedo confrontar porque me va a hacer división. Y prefiero honrar a una persona llena de demonios que la gloria de Dios. Basta con eso. Tenemos que honrar este altar. Tenemos que honrar la presencia del Rey. Dios está listo para perdonarte. Jesús está listo para perdonar a tus hijos. No permitas que el demonio exhiba tu pecado. Jóvenes, no permitan que el demonio exhiba su pecado. Es tan fácil agarrar el teléfono y borrar tu historial antes de que tu padre lo cheque. A él lo puedes engañar, pero a Dios no. Es tan fácil engañar al ser humano. Pero el día que seas exhibido,
todos mirarán tu derrota. Hoy recuerda lo que Jesús hizo en ese madero. Y muéstrale a Satanás que no más te va a atar. Muéstrale a Satanás que la sangre de Jesús te hace libre. Muéstrale a Satanás que por la sangre de Jesús has sido redimido. Que por la sangre de Jesús todos tus pecados han sido cancelados y perdonados en la cruz. Muéstrale a Satanás que el día de hoy tú puedes predicar el evangelio con tanta libertad y andar en comunión y en luz. Porque la sangre de Cristo te limpia ahora y continuamente y para siempre. Muéstrale al diablo que Jesús te ha justificado y te ha apartado para Él. Dios ama tanto esta iglesia, verdaderamente amas el sueño tuyo, papá. Verdaderamente amas Peniel. Y lo puedo confirmar una y otra vez. Amas esta iglesia y nos adviertes una y otra vez. Dejemos de ocultar el pecado. Ese mismo día murió Ovni Fines. Llevaron el mensaje a su padre Lin. Y dice que cuando le dieron la noticia de que sus hijos murieron, no fue tanto eso, que murió por ello, porque él ya estaba avisado, Orlando. Dice que cuando este hombre le dijo, y el arca ha sido llevado, dijo, la gloria de Dios se ha apartado de nosotros. Cayó y murió juntamente con ellos. La gloria de Dios se mantiene aquí en este lugar y se puede sentir la presencia de Dios. Se puede sentir tu presencia, Padre. Amas a cada miembro de esta iglesia, pero no amas el pecado, Señor. Hoy vamos a desnudar ese pecado y vamos a avergonzar al diablo por la sangre de Jesús. Hoy usted tiene la decisión. Usted tiene la decisión. Si sirve a Dios, quiere servir a los demonios. Pero como dijo Elías, no debatan entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios para ustedes, sírvanle a Él. Pero ya basta. Cuando iban a cruzar el río Jordán, Josué les dice, quiero que dejen toda su idolatría. Quiero que dejen de servir a los demonios. Y si ustedes desean servir a los demonios, no brinquen el Jordán. Quédense. Yo brincaré el Jordán porque mi casa y yo serviremos al Señor. Y es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, en esta hora, Jesús, queremos avergonzar al diablo y venir al altar y pedirte perdón por todo pecado. Mi líder no lo sabe, mi pastor no lo sabe, pero tú lo sabes, Jehová.